A todos, qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Adorando al Señor y compartiendo con alegría y también a aprender de la palabra del Señor los principios de vida de la palabra. Y el tema de hoy es la creación. La creación. Ese es el tema. Y voy a leer uno de pocas veces, leo tantos versos para introducir un tema. Casi siempre las lecturas son 3, 5, 6 versos, pero esta vez vamos a leer un poquito más. Porque vamos a leer precisamente Génesis del verso 1 al 27, del capítulo 1, del verso 1 al 27. Es bien importante, si ustedes buscan Génesis 1, del 1 en adelante, va a estar también ahí proyectado. Usualmente tenemos otra pantalla acá. Yo tenía un PowerPoint, se me olvidó que no había pantalla en este lado. Así que no se lo entregué allá al control. Tenía para que explicaba diagramáticamente, ¿verdad? Lo que vamos a predicar, pero no lo puedo pasar porque yo tengo que señalar y allá no puedo. Así es que lo damos sin el PowerPoint. Así que es importante entender ese proceso de la parte cosmológica, la parte que tiene que ver desde el principio hasta el final. Cómo uno cubre eso a través de la palabra, ¿verdad? Cómo uno se sale, dice la Biblia que el Señor nos sentó en lugares celestiales con Cristo. Cómo nos salimos de la burbuja de la creación, nos vamos con el Señor y miramos desde antes de existir nada, de no haber creación, paseamos por la historia, todo el pueblo hebreo, la venida de Cristo, muerte, resurrección, iglesia en Pentecostés, 2000 años de historia, los tiempos finales, lo que dice la Biblia, lo que va a acontecer, lo que falta que esté escrito, etcétera, etcétera. Y es bien importante esa visión amplia de los propósitos divinos. Es bien importante porque también nos ayuda, si usted lo entiende, le ayuda a pasar por las situaciones pequeñas de la vida, que son grandes para nosotros. Pero cuando usted mete ese problema en todo ese propósito divino, en todo ese sacrificio y lo que implica que Dios enviara a Jesús a morir por nosotros, lo que implica ser hijo de Dios, lo que implica que más allá de venir a la iglesia el domingo, de tener lo que implica en la eternidad. O sea, ¿quién soy yo realmente? ¿Quién soy yo? ¿Cuánto valgo yo para Dios que dio su vida por mí? Entonces, esa visión amplia es bien importante porque tenemos la tendencia a localizarnos en el tiempo en que estamos, en el problema cotidiano, en la tierra, en los asuntos de la vida terrenal, y se nos olvida que la vida terrenal quedará atrás con todos sus problemas, y nosotros, sin embargo, no quedaremos atrás, postrados. Nosotros tenemos otras promesas más grandes. Ese Génesis 1, del 1 en adelante, hasta el 27. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Hablando del agua que está en la tierra, el mar, y el agua que está en las nubes. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza,
y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Padre, te damos gracias. Señor, necesitamos dirección y sabiduría de lo alto para proclamar tu palabra según tu intención para este día. Nos podemos, bajo la dirección del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ustedes se dan cuenta que hay descripción detallada de la creación, pero algo sobresale. El único ser que Dios hace a su imagen y semejanza es al ser humano. Ahora, no quiere decir que nosotros somos dioses. Quiere decir que nosotros tenemos un espíritu eterno, igual que Dios. El espíritu del ser humano es eterno. No necesariamente estamos diciendo que todos los seres humanos estarán con Dios, pero el infierno también es eternidad. Tenemos que entender eso. Hay eternidad. Dios, una vez crea un espíritu, no los destruye. Satanás, que se rebeló, lo expulsó, ¿verdad?, de allá, pero no fue destruido. Después, al final, habla que será apresado Satanás con los que rechazan a Cristo, pero no habla de destruirlos, habla de apresarlos en tormento. O sea que hay un principio divino que una vez se crea un espíritu, ese espíritu tiene existencia, sea con Dios o sea sin Dios, ¿verdad? Así que lo que vemos es que de todos los seres que menciona, de solamente uno habla que es creado a imagen y semejanza de Dios, y es el ser humano. Así que el ser humano tiene algo que se llama trascendencia. El perro muere y para el hoyo, y el león muere y para ahí, para la tierra allá, ¿verdad? Pero el ser humano muere y su espíritu continúa viviendo. Eso es lo que dice aquí, la imagen y semejanza de Dios. Así es que lo que estamos hablando es que hay un control que le da Dios al ser humano sobre la creación. Y dice, aquí lo acabamos de leer, y te enseñorearás sobre las aves, sobre los animales del campo. Tú vas a ser Señor de la creación. Así que la corrupción humana
que ocurre por la rebelión contra Dios no solamente afecta la parte espiritual, que el ser humano queda separado de Dios sin posibilidad de reconciliación por sí mismo. Él mismo no podía. Es imposible que una persona sin el sacrificio de Cristo pudiera tener comunión con Dios. Ni haciendo buenas obras y dándole $1.000.000 a los pobres todos los días. Si no existiera Cristo, no había salvación para nadie. No importa que seas buen padre, no importa que fueras buena madre, no importa que fueras un ciudadano responsable, estamos muertos espiritualmente. Y esa condición de muertos espiritual no la podemos solucionar nosotros. Por eso Dios tiene que enviar un sustituto. Alguien que fuera aceptable a Dios, un sacrificio aceptable a Dios. Dios demandaba un sacrificio sin pecado y no existe un humano. Una vez ocurre esa caída, no existe un humano en esa condición de sin pecado. Todos somos pecadores. La gente decente es pecador igual que los que son delincuentes también. Todos somos, no pecamos de la misma manera, pero no hay nadie que diga yo soy perfecto como Dios, yo no tengo pecado, o yo voy a alcanzar la perfección divina para estar con Él. Es imposible. Por eso es que es necesario que usted mire a un redentor, que Dios le revele el plan divino de redención, que es una obra de gracia, ¿verdad? Una obra de gracia quiere decir, es porque Dios quiso. Usted no puede pagar eso, usted nunca podrá pagar la salvación porque es gratuita, no hay manera de pagarlo. No importa lo que usted haga, siempre estaría en deuda porque usted no podría pagarlo, nunca. Es una obra de gracia, es el amor de Dios lo que produce eso. Así que el caos, la rebelión del ser humano trae el caos. Cae caos en la creación. Primero la expulsión del Edén y la muerte espiritual para el ser humano. El ser humano es expulsado de ese lugar donde él tenía el control sobre la creación. Podía estar con el león, pasándole la mano al león. No había nada que pudiera dañarlo porque Dios le había dado autoridad y señorío sobre todos los seres. No había caos, no había terremotos, no había huracanes, no habían enfermedades. Dios creó algo y lo hizo bueno. El pecado es tan terrible que destruye no solamente la relación con Dios, sino que destruye el orden de la creación. La creación entra en un caos por causa del pecado. Lo que se creó bueno deja de ser bueno y ahora puede ser malo. Y los que pasaron aquí, los que pasamos el huracán de hace 2 años atrás, sabe de lo que estoy hablando, pero los que pasan un huracán, un terremoto 8, saben lo que están dando, o 9, ¿verdad? Saben lo que está hablando de que se caigan los edificios. Estuve en Haití después del terremoto de Haití, aquello pues estaba lugares enteros aplanados, incluyendo el palacio del presidente, ¿verdad? O sea que ahí hay epidemias, hay enfermedades, vivimos un mundo en caos. En caos no solamente la raza humana, sino en caos también la creación. Todo se dañó. Todo se dañó. Bien, entonces el ser humano está, como dijimos, separado de Dios por causa del pecado. En Romanos 5:12 lo dice de una manera bien sencilla, bien simple. Dice, por tanto, Romanos 5:12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, está hablando ahí del primer hombre. Entró el pecado al mundo y por ese hombre entró la muerte, ¿verdad? Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Lo que estamos diciendo es que aquello nace uno con esa semilla de maldición. Se nace bajo la maldición del pecado. Se nace bajo la maldición a menos que eso no sea interrumpido por un encuentro con Jesús, que la Biblia le llama un nacimiento espiritual nuevo, ¿verdad? A menos que ocurra eso, esa condición de muerte lo que implica es separación de Dios por la eternidad. Así que eso es el centro del Evangelio, es decir, ese mundo creado bueno, como dice, repite, y Dios vio que era bueno. Usted lo leímos ahora, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. De momento deja de ser bueno, porque el ser humano escoge obedecer a Satanás y rebelarse contra Dios. Y en ese momento se rompe el pacto original, porque no estaba la ley de Moisés,
todavía, porque faltaba siglos para que naciera el pueblo hebreo, pero ya había una ley, una sola ley, y esa la violamos. Así que si nos dan una ley a la raza humana y esa sola ley no la pudimos cumplir, imagínense ustedes tratar de vivir obedeciendo las muchas leyes y mandamientos que hay en la Biblia. Por eso es que la salvación tiene que ser por gracia. Porque nuestra misma, ahora la naturaleza, dice, por cuanto todos pecaron. La muerte pasó a todos los hombres. Para tú estar bajo condición de muerte, lo único que tiene que haber es nacido en este mundo. Ya tienes una sentencia que te legó tu abuelito por un montón de tiempo, de muchas generaciones, te legó a ti una condición que vino precisamente Cristo a pagar, a romper esa maldición en la cruz del Calvario. Cristo vino a romper la maldición, a abrir un camino de salvación, como dice Romanos 3, del 21 al 25. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Fíjate, por medio de la fe, no es tu propia justicia, es la fe en otro, en Jesús. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si dice aquí, siendo justificados gratuitamente, eso quiere decir por gracia, sin poderlo pagar, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención, muchas palabras que son bien importantes en teología. Justificados. La palabra justificación es un término teológico que quiere decir que la justicia de otro te es imputada a ti. No está hablando de tu justicia. Si fuera tu justicia, diría, porque son justos se salvan. Pero no dice justo, dice justificado. No es lo mismo ser justo que ser justificado. Cuando yo soy justo es que yo no peco, que soy perfecto. Cuando soy justificado es que mi pecado se le dio a otro, él pagó el precio y me devuelve él su santidad, su posición de hijo de Dios. Es un intercambio la justificación. El pecado pasa a Cristo, la condición de ciudadano del cielo, hijo de Dios, pasa a mí, y eso se llama justificación porque los pecados fueron pasados por alto, dice aquí. Así que esos son términos, habla otro término aquí bien importante, la redención. Redención es pagar el precio para libertar un esclavo, por ejemplo. Redimir un esclavo era tú ir y hablar con una persona que tenía un esclavo, tú le tenías simpatía al esclavo, o tú eras una persona que no estabas de acuerdo con la esclavitud, tú hablabas con esa persona. ¿Cuánto tú necesitas para que tú dejes libre al esclavo? Le quites el sello de la esclavitud. Pues tanto dinero. Yo voy a redimir al esclavo. Toma el dinero, dame al esclavo, ahora eres libre y te puedes ir. Ya no tienes que ser esclavo porque yo te redimí. Cristo vino a redimir a los esclavos del pecado, justificados y redimidos. ¿Ve? Entonces, esas son palabras bien importantes. Cuando se corrompió la relación con el ser humano, se corrompió por causa del pecado, la creación también cayó en corrupción. Adán y Eva eran la cabeza terrenal de la creación. Su caída arrastró al mundo a la corrupción. Fíjate que cuando cayó el pecado, no solamente se afectó la raza humana, sino la creación dejó de ser un Edén. La tierra empezó a producir cardos y espinos, empezaron las enfermedades, se afectó la longevidad, vinieron los cataclismos naturales, vino las cosas que pasan en la tierra, que ustedes conocen que pasan en la tierra. Así que en Génesis 1, del 28 al 31, dice lo siguiente, y vamos allá otra vez al principio, Génesis 1, 25 al, dijimos,
28 al 31, ¿verdad? Dice así: y los bendijo Dios y les dijo, ¿a quién está? ¿Y quién bendijo? Al hombre, a la mujer, al hombre y a la mujer. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. O sea, fíjate que el pecado original en la vida romántica por ahí de un Adán no real sino imaginario, ponen el pecado original como un pecado sexual. Pero aquí dice que Dios le estaba diciendo que se multiplicaran antes de caer. O sea que ya se iban a reproducir como, pues uniéndose el hombre y la mujer, el marido y la mujer. O sea que el pecado original no fue un pecado sexual. Fue un pecado de desobediencia, pero no fue un pecado sexual, porque ya Dios le dijo que se multiplicara. Y el ser humano no es una amiba para que se reproduzca partiéndose por la mitad, ¿verdad? Así que se produce sexualmente. Entonces vemos ahí que dice el verso 28, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Sojuzgarla es someterla ahí, está bajo tu poder, ahí. Y sojuzgarla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que Dios le dijo, yo te doy autoridad, el león hace lo que tú digas, el hipopótamo hace lo que tú digas, las aves hacen lo que tú digas, no se pueden rebelar contra ti porque tú eres el que mandas allí. Cuando viene la caída, ocurre lo que todos conocemos, ¿verdad? Que fue se rompió esa armonía. Al poquito tiempo, un hijo de Adán está asesinando a su hermano. Porque se rompe, empieza a haber caos, que no ha parado. Que yo digo cada día, por supuesto, yo creo que está peor cada día. Así que a los que nos ven por televisión, que la explicación que yo di antes de empezar a predicar, no la vieron. Los que ven la grabación después que yo estoy predicando, eso que ven ahí no es la nueva decoración de la Iglesia Bautista de Glenview, que teníamos el campamento de niños y terminó el viernes por la noche y por eso la decoración está ahí todavía. Esto está preparado por los de la iglesia, así que está muy a tono con el ambiente, la predicación de hoy, ¿verdad? Así es que eso es preparado con el talento de la gente de aquí de la iglesia. Eso que es tan hermoso que está. Así que vemos entonces que la creación está en sujeta, ¿verdad? Dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Ustedes pueden tomar el animal que quieran, los frutos que quieran. Así que era la comunión con Dios, porque había comunión, o sea, caminaba con Dios en el huerto, Dios hablaba con ellos. El control de la creación, la paz absoluta, la abundancia total. Yo me imagino, ¿verdad? No tenemos idea porque no existe el Edén ahora. Pero me imagino ya árboles llenos de frutos por todas partes, ¿verdad? Así que eso es lo que describe la Biblia, el rompimiento del orden por causa del pecado. Así que esa corrupción del mundo físico le complicó la vida terrenal al ser humano, además de la ruptura de la relación con Dios. Génesis capítulo 3, versos 16 al 19, dice, a la mujer le dijo Dios, una vez caen en pecado, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Le dijo a la mujer, parece que no era así. Las mujeres ponían como huevos, así como, y no les dolía. Era un nene, pero no. Pues dice ahí que ahora le va a doler. Dice que si antes no le dolía, ¿verdad? Yo nunca he dado a luz, pero las mujeres gritan muchísimo cuando les. Así que parece que duele. Y con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Lo que está diciendo a la mujer, le dijo, el hombre va a tomar dominio sobre ti, ¿verdad? Le está profetizando. Y al hombre le dijo,
por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahora está hablando de la tierra, no está hablando de él. Estamos diciendo que cuando se dañó la relación la espiritual, la muerte espiritual, y se dañó la tierra también. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Le dijo al hombre, ahora tienes que, antes encontrar los arbolitos y las cosas y los animalitos hacían lo que tú le decías, pues se acabó el guiso. ¿Verdad? Ahora no va a ser así, de ahora en adelante. Espinos y cardos te producirá. Vienen las plagas, vienen las malezas, viene la hierba mala, ¿verdad? Lo que le hace daño a la cosecha. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Con otras palabras, antes no había que trabajar. El trabajo, según la Biblia, entonces es una maldición. No coges eso de excusa para ir a renunciar ahora. Está diciendo el guamecito, decimos en Puerto Rico, el ñame, de estar caminando, ay, mira esta frutita aquí, esta acá, y los animalitos, y el león ahí, mira el león ahí, le pasan la mano, no te hace nada, se te acabó. Vete a arar la tierra, si no, no vas a comer. Se te pusieron las cosas. O sea, el pecado corrompe no solamente la relación con Dios, hay una ruptura que el hombre no puede solucionar solo, por eso necesita un redentor, y hay un caos en el cosmos, en el mundo físico, ¿verdad?, que acompaña esa caída de la raza humana. Y dice, y seguimos leyendo, viene acompañado entonces ese caos de enfermedades, que no las había, plagas, cataclismos climáticos. Todo eso es producto del pecado que trae la corrupción, no solamente del alma humana muerta, pecadora, separada, sino la corrupción de la creación también. Ahora, la Biblia dice, si seguimos paseando por la Biblia, desde el principio Dios le promete, le dice a la serpiente, a Satanás, que de la simiente de la mujer iba a nacer uno que le iba a pisar la cabeza. Serpiente representa a Satanás. Y ya en Génesis se le dice, de la simiente de la mujer, o sea, un descendiente de Eva, va a nacer uno que te va a pisar la cabeza, que quiere decir que te va a destruir a ti, te va a derrotar. Está hablando de Jesucristo ya. Pasan muchos siglos para que eso ocurra. Los siglos de los descendientes de Adán, hasta llegar al nacimiento de Abraham, muchos siglos. Abraham es el padre de la nación hebrea. Y ahí empieza a narrar toda esa sucesión de los hijos de Abraham, Isaac, Jacob, y por ahí sigue por ahí. De Jacob vienen las 12 tribus de Israel. De las 12 tribus de Israel, toda la historia de Egipto, la historia del desierto, vivir los 40 años en el desierto. Después viene la entrada a la tierra de Canaán, todas las luchas de ese pueblo hebreo, los reinos del norte y del sur. Bueno, toda la historia de los profetas y todas esas cosas. Y llega un tiempo, en el tiempo de Dios, que Dios dice, ahora es que yo voy a irrumpir en la raza, en el ambiente, en el ámbito terrenal. Y dice, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para venir a buscar, a salvar lo que se había perdido. Y entonces conocemos la historia de cómo Dios habla con una mujer virgen que no había conocido varón, que estaba comprometida con un buen hombre llamado José, y le dice que ella concebirá y dará un hijo que se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. También dice que se llamará Jesús, que quiere decir Salvador. Es Dios y Salvador. ¿Y cómo que ella mujer dice, pero es que yo no conozco varón, yo soy virgen, yo soy señor, yo tengo un prometido? Para el pueblo hebreo ya estaba casada porque ese matrimonio ya estaba acordado por los padres. Si ella salía encinta, le podían matar hasta pedradas a María. Dice, Señor, pero es que yo no conozco varón.
Y yo estoy comprometida. Yo sea, Señor, como... Dice, no, lo que viene sobre ti viene del Espíritu Santo. Y aquella mujer con aquella visión espiritual. Y decir, he aquí la esclava del Señor. Me pueden matar a pedradas, pero yo estoy dispuesta y estoy gozosa de ser el instrumento para que venga el Salvador al mundo. Aquel hombre bueno, de alguna manera se entera y dice que quiso dejarla secretamente para que no la mataran. Porque si él va y forma el revolú allá con el pueblo hebreo, mira, era mi prometida, la que estaba desposada, aunque todavía no se habían casado, se llamaba así, desposada, me fue infiel y está encinta. La mataban posiblemente a pedradas, porque esa es la sentencia. Pero él la amaba y no quería hacerle daño. Y dice que calladamente, con mucho sufrimiento, yo me imagino, y decepción, porque él todavía no tenía la revelación, que el ángel también le habló a él. Pero en ese momento, ¿qué le pasa a un hombre que le diga a una mujer que está encinta y que venga uno diciéndole que está encinta del Espíritu Santo? Sí, te voy a creer. No es del Espíritu Santo, ajá, sí. Pero él era un buen hombre. Y entonces el ángel se le tiene que aparecer a él también. José, no temas en recibirla. Porque lo que tiene en el vientre es del Espíritu Santo, como te dijo ella. Y entonces ahí viene que ellos se unen eventualmente en matrimonio y nace el Redentor del mundo, Jesucristo. Entonces la iglesia es formada, se forma, viene Cristo, nace, muere, todavía no había iglesia realmente, resucita. Todavía no había la iglesia hasta el día de Pentecostés, porque la iglesia son la gente que tiene el Espíritu Santo morando en ellos. Y el Espíritu Santo no había morado ni siquiera en los profetas. Dios soplaba el Espíritu como lo sopló sobre los apóstoles, pero los apóstoles tuvieron que ir al aposento alto a recibir al Espíritu Santo en ellos, porque los apóstoles, el Espíritu no moraba en ellos, Dios soplaba, le daba una capacidad para profetizar. Pero no tenían el Espíritu Santo, no eran templo del Espíritu Santo, ni Isaías, ni Jeremías, ni ninguno de los profetas, ni los apóstoles tampoco. Por eso Jesús les mandó a ir al aposento alto, resucitado ya, a esperar la promesa del Padre, que era la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y es en ese día que nace la iglesia. La iglesia nace el día de las primicias de la cosecha. La celebración del Pentecostés era en el pueblo hebreo la celebración de las primicias de la cosecha. Y allí Dios iba a tener las primicias de su cosecha de almas. Comenzaba la iglesia ese día cuando se reunieron los cristianos, aproximadamente 120, en un aposento alto, a esperar esa venida del Espíritu Santo. Así que vemos que Dios empieza a formar una iglesia a través del tiempo. Allí mismo esos discípulos van y empiezan a predicar, se convierten como 3,000 personas ese día. Después más adelante siguen predicando, se convierten como 5,000. Y dice que después se regaron, se dispersaron y se añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. La iglesia empieza a explotar, a crecer. Poco tiempo después empiezan las persecuciones, casi desde el principio. Empiezan a meter presos a los apóstoles. Matan a Esteban, el primer mártir, ¿verdad? Y empiezan a ver las persecuciones que han sido a través de toda la historia. Jesús lo dijo, así como me han perseguido a mí, lo van a perseguir a ustedes también, hasta el día de hoy. Pero se ha ido formando un pueblo de todos los que reciben a Cristo de corazón, a los que creen en su nombre, los que se reconocen pecadores, le dan el corazón a Jesús. Ocurre lo que hablamos al principio, que es la justificación y la redención. Primero son sacados de la esclavitud, del pecado, y hechos hijos de Dios. Y segundo, son justificados por esa sangre de Cristo, cubiertos por esa sangre, que aunque no somos perfectos, somos hijos. Por gracias a la justificación. Gracias que es por la fe. Gracias por la fe. Porque si la salvación dependiera de nosotros, hoy la recibiríamos y mañana la perderíamos.
Porque aún es difícil vivir 24 horas sin un pensamiento o algo, una falta de amor o algo, desear algo que otro tiene. O sea, vivir salvándose por obras es imposible, la Biblia dice. No se puede. Si el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, cualquiera de los familiares de Jesús, cualquiera que fuera, Dios le quita la gracia un mes antes de morir, todos estarían en el infierno. La salvación tiene que ser por gracia, porque nosotros en este cuerpo, en esta carne, no somos perfectos. Así que tiene que haber justificación. Justificación es: tus pecados fueron pagados en la cruz del Calvario. Si que recibes a Cristo, Él te da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y dice la Escritura, y nadie lo puede arrebatar de la mano de Dios. Pero eso le da entonces, el Señor le tiene, ya pasamos la historia desde el principio, toda la historia de la iglesia hasta llegar a Cristo, al llegar al Pentecostés, los 2000 años que van aproximadamente desde la iglesia primera, del año quizás 34 después de Cristo, cuando sería el Pentecostés, ¿verdad? Porque a los 33 más o menos lo mataron a Jesús. 33 o 34 hasta, o sea que se cumplen 2000 años en el año 33 del siglo XXI. Entonces, esa historia el Señor la extiende por la palabra, que podamos mirar más allá, de lo que es lo que va a pasar, que no ha pasado todavía. Y en Primera de Tesalonicenses nos habla de que Dios viene a cegar la tierra en algún momento. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 habla del verso 13 en adelante. El Señor viene a cegar es a recoger la cosecha. La siega es la cosecha, ¿verdad? Siega con S, no con C. Con C es cuando le falta la vista a uno. La cosecha, la siega. Dios viene a cegar la tierra, quiere decir a buscar los frutos de él. El agricultor no se lleva para el granero lo que no sirve. Recoge, él va a separar el trigo de la paja. La paja, bueno, sí que se la dejará para que se la coman los animales, pero para su casa se lleva el trigo, que es lo que sirve, ¿verdad? Y Dios viene a buscar la cosecha. Todos esos pueblos que se ha ido formando a través de la historia, por fe, viene a ser recogido para irse con el Señor. Y dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del verso 13 en adelante, escribe el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Duermen quiere decir los que están muertos, le llaman duermen porque el cristiano realmente no se le llama que está muerto. A los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Acuérdense que la iglesia estaba en persecución y los torturaban. Ya cuando se escribe el libro a los tesalonicenses, la persecución estaba fuerte. Y le dice, y a veces la gente, pero a veces vienen las dudas, pero si somos de Cristo, ¿por qué están matándonos? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos están metiendo a la cárcel? Y el que conoce, pues dice, bueno, es por esto y por esto, es que se supone que pase eso, porque Jesús dijo que iba a pasar esto. Pero otros se desencantan. Pasa como en la iglesia, los que están en la iglesia y les llega un problema familiar, o un hijo se les revela, o una enfermedad, hay quien crece y se acerca a Dios y madura en el proceso. Hay quien dice, yo me voy de la iglesia porque yo estando en la iglesia, mira lo que me pasó a mí. Dice, Dios me falló, me voy. Hay quien tiene una visión espiritual, hay quien tiene una visión de la carne. Entonces dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que han muerto, de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, o a los que murieron igual que él, siendo cristianos, ¿verdad? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, a los que murieron. La gente que esté viva, cuando Cristo venga a buscar a la iglesia, a cegar la tierra, a llevarse a los suyos,
Dice, no se van a ir primero los que estén vivos que los que se han muerto ya. No va a ser así. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Yo me imagino eso. Usted no sabe lo que están hablando ahí. El Señor mismo con voz de mando. Levántate, que te he venido a buscar. Con voz de mando. Todos los muertos, levantaos ahora. Y de toda la iglesia, ese que murió en el siglo I, el siglo II, en el siglo III, aún los del Antiguo Testamento que vivieron por la fe en un Mesías que todavía no había venido, se empezarán a levantar. Dice, vamos a leerlo para que sea la Biblia la que lo narra. 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, lo que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero los muertos. Luego, los que estén vivos, nosotros los que vivimos, los que estemos vivos, y yo me incluí ahí, pero yo no creo que yo. Los que vivimos, pero el apóstol se incluyó también. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así es que empiezan a salir todos esos muertos con un cuerpo glorificado, no el cuerpo anterior que es tentación, que le daba hambre, no, un cuerpo glorificado, un cuerpo como Jesús que tenía cuerpo, comió con los discípulos, le tocaron las manos, las vieron. El Jesús resucitado se veía. Ese cuerpo glorificado, se empiezan a salir todos los cristianos de las tumbas, porque hay resurrección para condenación y hay resurrección para salvación. Solamente los que estén marcados con la sangre de Cristo se irán con el Señor. Empiezan a salir. Entonces, cuando se van eso, cuando ya eso van subiendo, de momento, la gente cristiana que está viva empieza a ver que su cuerpo empieza a cambiar, similar al de los muertos. Cambia un cuerpo carnal con limitaciones por un cuerpo glorificado también, y él también se empieza a levantar, y se juntan esos dos, los que habían muerto y los que estaban vivos, que también reciben un cuerpo espiritual y empiezan a encontrarse con el Señor y con los ángeles en la gloria. Eso es lo que está describiendo ahí. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Habla de la redención de la iglesia. En Romanos 8, 18 en adelante, dice la Escritura, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Tú estás padeciendo mucho, está dura la vida. Mira ese verso. El apóstol Pablo vivía siendo golpeado, encarcelado, rechazado, como toda esa iglesia del principio. Dice, ninguna aflicción del tiempo con presente es comparable con la gloria que me espera ya, ¿verdad? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda esa audiencia de los que nos precedieron, los ángeles, todo están esperando ese momento cuando suene esa trompeta. Y esa es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Está bajo castigo. La creación fue sujeta a vanidad. Aparecieron los cardos, los espinos, las enfermedades. No solamente se afectó la vida espiritual, sino que lo físico fue dañado también, ¿verdad? Dice, así que
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay como una redención física, hay como de hecho la Biblia profetiza una tierra nueva, una nueva creación, una destrucción total de este mundo, total. Vamos a ver lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, verso del 9 en adelante, 3:9, dice así, escribe el apóstol Pedro: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios conoce un número de personas que Él escogió y no llega el tiempo final porque ese número no se ha completado todavía. Llegará el momento que la puerta se cerrará y ya nadie se podrá convertir, porque el ministerio del Espíritu Santo terminará, porque los tiempos de los tratos con Dios para conversión habrán terminado, ya la cosecha está completa. Cuando se recoge el último manojo del trigo, el agricultor no sigue recogiendo manojos, porque ya no hay manojos de trigo, porque se acabaron, los recogió todos. Cuando se complete la iglesia, que Dios conoce el número de los redimidos, se acabó. Y como no se puede convertir nadie si no es por el Espíritu Santo, entonces tiene que cerrarse la puerta. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, dice el verso 10, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Mire, hermano, primero que dice que el Señor no va a avisar. El ladrón en la noche dice: mira, voy para tu casa esta noche, voy a saltar allá. Dice, Él vendrá como ladrón en la noche, que es sin avisar, ¿verdad? En el cual, ¿qué pasará? Los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Lo que está hablando es que eventualmente, cuando ese pueblo se vaya, terminen los tratos con Dios, con la iglesia, viene una gran tribulación sobre este mundo, ¿verdad? En la cual yo pienso que la iglesia va a pasar parte de esa tribulación. Viene una destrucción total del planeta Tierra. Lo que describe aquí es que los elementos ardiendo serán quemados y todo lo que hay será deshecho. Lo que habla ahí es de una destrucción total, ¿verdad? Puesto que estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, si este es el destino de esta tierra, yo no puedo hacer de la tierra y de las cosas de este mundo mi Dios, porque yo estoy sirviendo a lo que está destinado a desaparecer. Dios tiene que ser Dios, no puede ser el dinero, no puede ser las casas, no puede ser los autos, no puede ser, porque eso es ponerte a adorar una bolsa de carbón de barbacoa, que tú sabes que dentro de un rato la van a echar en una parrilla y le van a echar un líquido y le van a pegar fuego, y después lo que vas a encontrar son una ceniza. Pues esta tierra es carbón de barbacoa, según la Biblia. Dice que entonces, si es verdad que esto físico desaparece, entonces vamos a poner la mirada en lo espiritual. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Tú sabes qué temperatura se necesita para que los elementos se fundan? La piedra, el hierro. 2.000 grados, 3.000. Habla de una tierra destruida totalmente. Pero nosotros esperamos, según las promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Si es que tú entiendes este proceso cristiano, tú entiendes quién tú eres, regocíjate en la ciudadanía que tienes. Dale gracias a Dios porque tú fuiste sacado de las llamas del infierno.
Pon la mirada en lo que tú eres, pon la mirada en las cosas celestiales, no en las de la tierra. Vivimos aquí, comemos aquí, trabajamos aquí, pero nuestra morada no es esta. Somos transeúntes, somos peregrinos que vamos por el mundo, pero llevamos la marca de la sangre sobre nuestra frente. Nosotros somos si tú eres cristiano y tú naciste una vida nueva, algún día tú también escucharás la trompeta y sentirás a los coros de ángeles y verás el cielo abrirse y verás a Jesús bajando y verás a los muertos levantándose y de momento te sentirás transformado y tú te irás levantando para estar para siempre con el Señor, donde no hay llanto, dolor ni enfermedad ni ninguna de esas cosas, sino la gloria de Dios. Este mundo físico ya tiene su sentencia. Jesús profetizó, y con esto termino, que el mundo físico dará señales de que el tiempo final se acerca. Y aunque eso no significa que es el tiempo final, esas señales indican que el tiempo final se acerca. Muchas de las señales tienen que ver con el comportamiento de la raza humana, como dice allá en uno de los pasajes de Segunda de Timoteo, capítulo 3, donde habla de cómo será el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Pero también Jesús profetiza cómo va a ser el comportamiento del ser humano y qué va a estar pasando en la naturaleza. Y, por ejemplo, en verso capítulo 21, verso 25, dice de la siguiente manera: entonces, hablando de la venida de Jesús, el regreso de Jesús, habrá señales en el sol, en las lunas y en las estrellas. El comportamiento del cielo y del mar es bien importante en la profecía, dando señales del regreso de Cristo. Habla de lunas rojas. El cielo se pondrá, la luna se pondrá roja. Luna de sangre, llama la Biblia, le llama de sangre. ¿Qué produce una luna roja? Bueno, muchas partículas en el aire, como puede ser las explosiones volcánicas, por ejemplo, ¿verdad? No sé, yo no quiero decir que yo dije que iba a pasar de esa manera, ¿verdad? Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidos a causa del bramido del mar y de las olas. El mar es importante en la profecía. Dejará de comportarse como... está hablando de tormentas más allá, más frecuentes y más allá de lo que estamos acostumbrados. Está hablando de ver a las olas penetrando en tierra y la gente en ciudades, donde la gente perderá ciudades. Habrá ciudades que desaparecerán. Habla de la gente aterrorizada por lo que el mar está haciendo. El mar está haciendo. Entonces, la Biblia dice que va a haber unas señales cuando se empiecen a ver ese comportamiento y se vean ese comportamiento de la naturaleza. Hay como dice en inglés, unos hints. Dios nos está dando, como diciendo, y yo le dije, estas señales están escritas, están escritas aquí, que la gente va a estar confundida por el cielo y por el comportamiento del mar y de las olas, confundidos y temerosos, ¿verdad? Así que antes de venir la redención, tristemente hablando, vienen cosas que van a ser duras aún para los cristianos que estemos aquí. Ya es así. Ya ser cristiano no es fácil. Ya, aquí en el sistema occidental tenemos... La prensa está en contra del cristianismo, los tribunales están en contra de principios cristianos, los artistas le meten fuerte a la iglesia, o sea, la academia le da fuerte a la iglesia, a las creencias nuestras. O sea, todos los que tienen control de la opinión están en contra de la iglesia. Pero es que se supone que sea así. No se supone que el mundo, la Biblia llama mundo, que dice la Biblia que es enemigo de Dios, no se supone que el mundo aplauda a aquellos que los condena y que los acusa y que les señala sus pecados. Es normal que nos aborrezcan, porque somos como un dedo sobre la conciencia de ellos. Nos quieren quitar del medio. Ya están empezando a encarcelar pastores en Occidente por predicar la verdad y llamarle pecado a lo que la Biblia le llama pecado, pero que el mundo dice, no, eso era pecado antes, pero no es pecado ahora.
Pero la iglesia verdadera dice, si la Biblia dice que es pecado, sigue siendo pecado para siempre. Independientemente de lo que diga el Tribunal Supremo, diga lo que quien lo diga, si la Biblia dice que es pecado, es pecado. Pero tenemos que estar conscientes de la gloriosa diseño de Dios, que nos lleva por la Biblia, no solamente la creación, quién es, por qué fuimos creados, cómo fuimos creados, quiénes éramos en la creación, qué se nos dio, qué es el señorío sobre la creación, qué quiere decir esto, qué quiso decir Dios que todo era bueno hasta que vino el pecado, qué quiere decir eso, cómo Dios diseña ese camino para llegar hasta Jesucristo a través del pueblo hebreo, cómo Dios viene se introduce en el mundo en un pueblito llamado Belén. ¿Cómo que el hombre transforma el mundo? Ya 20 siglos de predecirle al mundo, Cristo salva. Huye de la ira que vendrá. Arrepiéntete de tus pecados. Tienes que, si hay esa semilla que Dios puso en tu corazón, tú vas a entender. Yo, que conozco la gracia, y esta iglesia es de teología reformada, yo sé que hay gente que no va a entender porque no son buena tierra. No está preparado su corazón para entender. Puede tener 8 doctorados y no entiende el Evangelio. Porque tiene que ser por revelación. Solamente el Espíritu convence de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu no te convence, el pastor Pereira tampoco lo va a hacer. Pero la Biblia dice, y yo sé, que si tú no le has entregado tu vida a Cristo, tú estás en muerte espiritual. Tu camino es camino de muerte y de infierno. De la única manera que se interrumpe ese caminar es que la gracia de Dios, tú seas redimido, sacado de la esclavitud, de las garras, de la casa de empeño de Satanás, y te redima y se pague, y ya se pagó tu precio en la cruz.